conferencia que vengo o la plática que vengo yo a darles es sobre pues la inteligencia artificial. Este es el futuro de la medicina que ya está aquí, ¿verdad? Ya, gracias, señor presidente. Podemos decir que es una tecnología avanzada con la que nosotros ya convivimos, ¿verdad? Muchas veces esta tecnología nos da miedo, incertidumbre, y en algunos momentos podríamos llegar a pensar que nos va a llegar a sustituir, ¿verdad? El objetivo de esta conferencia es precisamente eso, hacernos ver que esto es una herramienta que nos va a ayudar en nuestro diario trabajo, ¿verdad? Mas no nos va a sustituir. Entonces, para iniciar les voy a poner un video donde vamos a ver cómo es este robot que ya está en algunos hospitales, sobre todo en China, donde es un asistente. Esta es una noticia que salió y es un asistente que ayuda a las enfermeras. Entonces, no sé, me hace favor de poner el video. Vamos a ver cómo actúa este robot. Bueno, mientras nos hacen favor de poner el video, ¿quién de ustedes me puede decir qué es para ustedes la inteligencia artificial? Cuénteme usted, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Qué piensa usted? Ya. ¿Quién más nos puede comentar qué es para ustedes la inteligencia artificial? A ver, señor Tere, ¿qué es la inteligencia artificial para usted? Así es. Señor Tere dice que el humanismo Moxie, que el nosotros tenemos no se compara con la inteligencia. Ya está el video, vamos a ver. enfermero robot. Quien haya visto Los Supersónicos sabe que un personaje no debe de olvidarse es la esencial robotina, quien hacía los labores del hogar sin ayuda humana. Y eso mismo es lo que se dedica Moxie, un robot que a diferencia del anterior, trabaja en un hospital y ayuda a las enfermeras con sus tareas diarias. Esta máquina inteligente tiene una base móvil que lleva por rostro una pantalla en la cual refleja expresiones, capaz de relacionarse con la gente mientras aprende de todo lo que se le ordene, por lo cual se le puede programar para que haga las tareas de sus compañeras sin que éste necesite de su asistencia. Gracias a su apoyo, las enfermeras pueden concentrar más tiempo al cuidado de sus pacientes, pues realiza actividades como trasladar muestras al laboratorio, hacer la cama de los enfermos o recoger provisiones. Su presencia asemeja a la de una persona de tamaño medio, con un potente brazo y una hábil pinza, con la cual puede alcanzar diferentes utensilios de diversas dimensiones y llevarlos al lugar que se le indique. Por lo mismo, está diseñado para relacionarse con los pacientes, quienes le han dado una buena acogida en los nosocomios en los que está a prueba. Diligent Robotics es quien lo diseñó, desarrolló y fabricó, así como de lograr que 3 hospitales de Texas lo admitieran en sus ensayos. Misma empresa que asegura Moxie nunca intentará ni podrá reemplazar el cuidado experto que brindan las enfermeras. O bueno, por lo menos en un rato. Por Carlos Reyes, Aris Aguilar. ¿Qué les pareció el robot? 3 motivos por los que No me vale. No me simpatiza. La verdad es que es una gran herramienta si la tomamos de esa manera, ¿verdad? Si lo tomamos como una herramienta de trabajo y algo que nos puede facilitar nuestro día a día, puede ser algo muy, muy bueno, ¿verdad? Entonces, no sé si podemos poner, por favor, que esto como que no sirve el touch.
Ahí está. Entonces, bueno, surge al final un gran paradigma. ¿La tecnología es buena al final para nuestro trabajo, sí o no? ¿En algún momento podría llegar a reemplazarnos, sí o no? ¿Verdad? Exactamente, no, ¿verdad? Precisamente porque estas son máquinas que lo que hacen es aprender de los humanos, ¿verdad? Aprenden de la inteligencia que nosotros tenemos para poder trabajar, para poder analizar datos, que es lo que al final pues analizan y ponen en conjunto y entonces ya hay una respuesta, pero no tienen lo más importante, ¿verdad? Que es la calidez o la calidad humana. No sé qué pasó con la presentación, pero vamos a platicar entonces. Imagínense ustedes que en algún momento tienen ustedes un paciente, pongámosle de nombre Don Roberto. Don Roberto llega a la emergencia y nosotros lo tenemos que atender, ¿verdad? Don Roberto llega, él llega, se sienta, nosotros lo empezamos a interrogar. Y en el momento que nosotros lo estamos interrogando, imagínense esto unos años en el futuro. Hay una maquinita parecida a nuestro celular que está escuchando, digamos, o que está captando todo lo que nosotros le estamos diciendo al paciente. Al momento que la máquina está escuchando esto, ella va como transcribiendo, más o menos como cuando nosotros agarramos el WhatsApp y le hablamos y todo lo que nosotros decimos se escribe en la cajita, ¿verdad? Que vamos a mandar. Algo así. Y entonces, en lo que esto está escuchando, en lo que esto está transcribiendo, nosotros estamos viendo al paciente a los ojos, le estamos agarrando la mano, estamos escuchándolo, estamos haciendo empatía con el paciente y tenemos un poco más de tiempo para poderle hablar, interrogar, en lugar de estarle preguntando cuál es su nombre, lo escribimos. ¿Cuántos años tiene? Y lo escribimos. ¿Qué fue lo que le pasó? Fíjese que vengo con dolor de cabeza, ¿verdad? O en el momento que nos toca hacer a nosotros nuestra nota de enfermería. Imagínense ustedes que la nota de enfermería ya de repente ya está ahí transcrita todo lo que nosotros hemos hablado y todo lo que nosotros hemos dicho y ya solo para que nosotros le diéramos enviar. Ahí es donde entramos nosotros a actuar y es la diferencia que tenemos nosotros con la máquina que nos está escuchando. No sé si les ha pasado, pero cuando ustedes están o le quieren dictar al WhatsApp, hay un montón de palabras que ustedes cuando leen, así, ¿en qué momento yo dije esto, pues? O ustedes dicen, qué sé yo, pasito y les escribe patito o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, si ustedes mandan eso, la gente no les va a entender. Igual, cuando si llegara, o sea, en el momento en que esto sea, lo que tenemos que hacer nosotros es leer la nota y poder revisar cada una de las cosas que están ahí escritas, pero ya nos ahorró un montón de tiempo. Y entonces aquí es donde nosotros podemos ver que estas son herramientas que nos van a ayudar para agilizar nuestro trabajo y para tener mucho más tiempo. Entonces acá está, la pregunta no es si la tecnología es buena o mala, la pregunta es cómo lo usamos para volver nosotros a lo esencial, que es el cuidado que debemos de tener con el paciente. Entonces, les digo, a primera vista esto podría ser una contradicción. Les preguntaba qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la manera como una máquina, como una computadora imita la manera como el ser humano aprende y razona. Lo que nos decía el señor Tere. La máquina puede hacer un montón de funciones, pero nunca va a aprender y va a razonar como lo hacemos nosotros. La máquina entonces es capaz de realizar cualquier tipo de tareas. Esto
no es un ser mítico, todopoderoso, ¿verdad? Que actúa a su voluntad, sino al que le debemos rendir pleitesía porque ni siquiera tiene conciencia propia. Se trata de una herramienta que es creada por el ser humano, que simplemente es capaz de sintetizar enormes cantidades de información en menos tiempo que le lleva al cerebro del ser humano. O sea, en lo que nosotros nos ponemos a pensar y analizar, la máquina ya nos dio todo un plan de trabajo, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros podemos utilizarlo. Entonces, ¿cuál es nuestra realidad en el día a día? Lo que sucede es que cada día las o los enfermeros pues se enfrentan a desafíos constantes que ponen a prueba su vocación. Hay mucha carga administrativa. Hay que estar pendiente del expediente, hay que estar viendo que esté todo completo, tenemos que estar, que estén bien los protocolos, los reglamentos, todos los reportes, hay que ver los signos vitales del paciente, estar viendo la excreta urinaria, hacer el balance. O sea, son un montón de cosas administrativas que al final tenemos que hacer. Esto al final nos causa presiones en el tiempo y nos podría llegar a causar desconexiones con el paciente, porque tenemos que estar metidas o metidos en la computadora escribiendo un montón. Entonces, esto nos puede hacer que ya no tengamos el tiempo para escuchar activamente al paciente. Tenemos una atención dividida entre lo que tenemos que hacer con el paciente y los cuidados directos con el paciente y lo que tenemos que hacer administrativamente. Entonces, ¿qué es el cuidado de enfermería? Es una actividad fundamental del ser humano. Esta es necesaria para la supervivencia y el desarrollo de la especie. ¿Qué pasa si nosotros no cuidamos, por ejemplo, a nuestros bebés? No podrían desarrollarse como se han desarrollado, ¿verdad? Es una práctica trascendente, pues uno se abre a la perspectiva del otro más allá de sí mismo. Ustedes no me dejarán negar que cuando ustedes están cuidando a los pacientes, se olvidan de ustedes y hasta se olvidan de que tenían que hacer esto, lo otro, aquí y allá, por dedicarse a cuidar al paciente y a darle todo lo que él necesita. Por lo tanto, persona y cuidado es un binomio que no pueden disociarse, están unidos y de ello realmente depende la supervivencia humana. Se requieren características como la escucha activa, el respeto, la paciencia y la empatía. Todas estas son cualidades que cada uno de ustedes lo tienen, creo que, potenciado al 100. ¿Qué es un ser humano? Es un organismo formado por cuerpo y mente cuya principal característica es la capacidad de aprendizaje y razonamiento. Entonces aquí, ¿por qué estamos hablando de como potenciar la humanización del cuidado de enfermería gracias a la inteligencia artificial? Esto lo estamos hablando porque al utilizar de una manera correcta y al conocer cómo es la inteligencia artificial y de qué manera nos puede ayudar, nosotros nos podemos dedicar más al cuidado directo del paciente y dejar que la computadora o pues, la máquina que tenemos nos ayude a hacer todas las labores administrativas bajo nuestra supervisión, mientras nosotros nos dedicamos a cuidar al paciente. Entonces, ¿qué pasaría acá con este paciente que les comentaba? El señor Roberto pues ingresa por una neumonía. Les decía que en lugar de darle la espalda para teclar su historia o hacer la nota, nosotros estamos usando un sistema de dictado de voz. Esto se documenta mientras no perdemos el contacto visual con el paciente y le preguntamos a la familia o le tomamos la mano para tranquilizarlos. Acá estamos formando y creando un momento de cuidado. Entonces aquí vemos cómo la tecnología nos puede liberar para establecer una conexión auténtica. Aquí estamos desarrollando una relación de cuidado y confianza y ayuda al paciente. Realmente todos valoramos mucho que nos miren a los ojos cuando nosotros estamos hablando con alguien o cuando alguien nos está hablando a nosotros. Cuando nosotros estamos hablándole a alguien y alguien nos está poniendo realmente atención,
la manera como nosotros nos estamos dando cuenta cómo es, porque esa persona nos está mirando a los ojos y está empatizando con nosotros. En algún momento puede estar, pues, moviendo la cabeza y diciendo, sí, tiene razón o algo así. Así nos damos cuenta que esta persona nos está escuchando. Mientras que si esta persona nos está hablando y nosotros estamos escribiendo o estamos haciendo otra cosa o tomando apuntes, ¿verdad? Aquí se pierde esa conexión y esa comunicación. Todos valoramos sentirnos escuchados y todos tenemos necesidad de una comunicación empática. Entonces, siguiendo con el caso del paciente, imagínense ustedes que se le prescribe un antibiótico. El paciente ya tiene un brazalete donde tiene un código QR donde están todos sus datos y esto está asociado al expediente electrónico que ya tenemos, donde en el QR está el peso, la talla del paciente, la edad, ya está todo como está asociado, ¿verdad? Está todos los medicamentos que toma y entonces en el momento que se le ordena un medicamento, la bomba de infusión inteligente asociado al expediente electrónico ya ha verificado la dosis correcta del paciente, ya ha visto cómo está la función renal y entonces ya ha adecuado el antibiótico a la función renal del paciente para poderlo administrar. Y si el paciente está tomando medicamentos que no tienen, que interactúan con el que se le acaba de ordenar, pues va a marcar una alerta o nos va a decir que el paciente ya está tomando ese mismo medicamento o, como dice acá, una posible interacción o alergia, ¿verdad? Al medicamento. Entonces, ¿para qué nos va a ayudar esto? Esto nos va a ayudar porque vamos a tener menos errores en la administración de medicamentos, vamos a poder cumplir con el principio bioético de no maleficencia, que es primero no hacer daño, y nos fomenta la cultura de seguridad del paciente. Entonces, ¿cómo la inteligencia artificial puede potenciar al ser humano? Nos ayuda, como les decía, a recuperar el tiempo y el espacio necesarios para que nos podamos dedicar plenamente a cuidar al paciente. Entonces, acá, imagínense ustedes, seguimos con el paciente ya está ingresado. El señor Roberto a las 3 de la mañana empieza con una respiración diferente. Igual la inteligencia artificial ya sabe los laboratorios del paciente, ya ha visto los signos o ya tiene registrados todos los signos vitales que han sucedido desde su ingreso. Y entonces se da cuenta que esto puede ser una posible alarma que el paciente está con riesgo de sepsis elevado. Lo asocia el cambio de la respiración, la frecuencia cardíaca, con que aumentaron los glóbulos blancos, que la PCR está un poquito más alta o que tenemos una procalcitonina que se elevó y entonces ya nos va a dar una alarma. Y entonces la idea es que nosotros podamos actuar antes de, cuando el paciente apenas está empezando, eso vamos a llegar y actuar antes de una crisis. Entonces, nos va a hacer pasar de un cuidado reactivo a un cuidado proactivo y predictivo. Por supuesto que la alerta no va a reemplazar mi juicio clínico como enfermería. Esto es un dato. Quienes tenemos al paciente ahí y quienes podemos ver al paciente somos nosotros. Nosotros no sabemos o la inteligencia artificial no sabe si el paciente está respirando así porque tiene una crisis de ansiedad y lo que tiene es miedo, ¿verdad? O se siente solo o tiene dolor o en ese momento está sucediendo algo que lo está haciendo respirar así, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esos datos subjetivos son los que la computadora no puede ver y no puede analizar. Ahí está el papel tan importante de la enfermería. Por supuesto que la máquina pues, nos puede anticipar el cuidado, pero nunca va a tener la calidez y la calidad humana que tenemos nosotros como personal de la medicina. Y entonces, al final pues al final la conferencia es para que ustedes vean
que la inteligencia artificial es una gran herramienta que nos puede ayudar y que no le tengamos miedo. Tenemos que aprender a usarla, tenemos que aprender a convivir con ella. No podemos pensar que como ese robot que vimos al inicio y tener miedo que van a comprar esos robots y entonces yo me voy a quedar sin trabajo, ¿verdad? Eso es una máquina. Las máquinas jamás van a sustituir el cariño, la empatía, el cuidado que día a día se tiene con el paciente. Y entonces ahí es donde podemos reflexionar que todo esto que yo les estoy diciendo que hace la máquina, la inteligencia artificial, en este momento lo estamos haciendo nosotros. Nosotros podemos analizar y ver y tener cuidado con todos los datos que tenemos clínicos del paciente. En el día a día, hace pues unas semanas platicábamos de la importancia, por ejemplo, de ver las pupilas del paciente todas las mañanas. Con un cambio en milímetros de una pupila del paciente, ustedes ya pueden hacer un diagnóstico. En el expediente electrónico que tenemos actualmente, ustedes pueden ver ahí tablas de evaluación. Esas tablas de evaluación nos pueden predecir muchas cosas. Por ejemplo, si en la mañana ustedes al recibir van, le platican al paciente, solo con que ustedes le digan buenos días, pues don Roberto, ¿cómo amaneció? Y él ya les contesta, ustedes ya tienen ahí una valoración del Glasgow. Le piden a ustedes que mueva sus piernas, que mueva los brazos, le miran sus pupilas, ven la respuesta motora y entonces ya cuando se van al expediente, ustedes hacen la escala de Glasgow, que ahí ya está, para que ustedes ya solo pongan qué es lo que vieron con el paciente y ahí ya les va a salir un puntaje. Ustedes saben que el puntaje es 15 puntos, ¿verdad? Ese es el puntaje normal, digamos. Si el paciente baja de eso, ustedes pueden ya dar una alarma y avisar al médico tratante que el paciente alteró la conciencia, ¿verdad? Entonces, es tan importante hacer, por ejemplo, las tablas que tenemos ahí o las escalas de riesgo de caída del paciente, las escalas que tenemos para riesgo de úlceras por decúbito. Todas estas cosas que son para la seguridad del paciente, que ya están incluidas en el expediente electrónico y que son cosas que ya las podríamos tomar como inteligencia artificial y que nos ayudan en nuestro día a día, ¿verdad? Y eso hace que nosotros tengamos un cuidado un poquito más profundo hacia el paciente. Acuérdense que nosotros estamos acá, somos realmente los ojos, las manos y los oídos del médico. Enfermería está un 80, 85, incluso un 90% del tiempo con el paciente. El médico tratante llega a un momento, evalúa al paciente, lo examina, dicta sus órdenes y se va. Quien se queda a cargo del paciente, quien puede ver los cambios, quien puede sentir el dolor que el paciente tiene, la necesidad que el paciente tiene de atención. Platicábamos ayer que a veces el paciente está triste, está deprimido, por ejemplo, y nosotros lo que podemos decir es, bueno, este paciente lo que necesita es tener a un familiar acá con él, ¿verdad? Nosotros tuvimos el caso de una señora que ella tenía, que tenía como 89 años, y su hermana mayor, que tenía 90, ella era la paciente, ¿verdad? La de 89 años, y su hermana mayor que tenía 94 era la señora que la llegaba a visitar. Y ella lo que necesitaba era tener ahí a su hermana. Y teniendo a su hermana, ya no tenía ansiedad, ya no se ponía ella taquicárdica, no se ponía taquipnéica, ¿verdad? Solo con el hecho de tener ahí a su hermana. ¿Y esto quién lo puede reconocer? Ustedes. ¿Cómo? Con la observación y con estar activamente cuidando al paciente. En el momento en que pues nos dijeron, ¿verdad? Mire, doctora, fíjese que la señora lo que necesita aquí es tener a su hermana. Entonces, pues estando en el intensivo empezamos a gestionar para que se le diera el permiso a la hermana de mantenerse ahí todo el tiempo con la señora y pues nos dijeron que sí y la señora mejoró muchísimo, ¿verdad?
Entonces, son detalles tan pequeños de los que nosotros nos podemos dar cuenta. Por supuesto, esto va a ser en el momento en que ya esté instalado, digamos, en el expediente electrónico y que cuando ustedes empiecen a meter datos, nos diga el paciente tiene riesgo de sepsis o este paciente tiene riesgo de hacer un paro o este paciente se puede caer porque tiene tales y tales características. Por supuesto que es una gran ayuda, es una gran herramienta, pero jamás, jamás va a sustituir el ojo clínico que ustedes tienen, la experiencia que ustedes tienen, que esa solo la dan los años y los estudios y todo lo que nosotros tenemos acá adentro y toda la calidez humana. Acá, pues, siguiendo con el paciente, vemos que cuando se planifica el alta de don Roberto, la inteligencia artificial lo va a marcar como un alto riesgo, porque como nosotros también metimos ahí todo el perfil social, digamos, ¿verdad? De que vive en tal parte o que vive solo, por ejemplo, o por el diagnóstico que tiene o que el paciente vive en una zona de riesgo o un dato socioeconómico que nos lo diga. Entonces, el algoritmo dice que o tiene un apoyo familiar muy bueno o que el señor vive solo y tiene mucho riesgo de un reingreso al hospital, ¿verdad? Entonces, para eso también nos puede ayudar. Entonces, tres estrategias concretas para el humanismo potenciado. La escucha al paciente. Al final somos traductores de esperanza. Podemos interpretar los datos complejos que genera la inteligencia artificial y los podemos convertir en mensajes claros y comprensibles para el paciente y la familia. Y después, educación con alma. El plan educacional que le damos al paciente, donde le explicamos cómo deben de ser los cuidados que él debe tener en casa, cómo lo deben de mover, cómo lo deben de bañar. A veces les ha tocado a ustedes enseñarle a las familias cómo tienen que alimentar al paciente, cómo tienen que bañarlo, cómo tienen que moverlo, ¿verdad? El fin de semana tuve el caso de una señora y ahorita me acordé de eso, que el enfermero, no sé por qué razón, para cambiarle el pañal, le subió, la señora tiene Parkinson y tiene Parkinson y tiene rigidez. Y lo que el enfermero hizo para cambiarle el pañal fue que le subió las piernas y como están rígidas, se las puso aquí en el hombro, según él, para limpiarla mejor. Se cayó una pierna y ella se quedó aquí en el hombro sujeta solo por el tobillo y se fractura el tobillo a la señora. Imagínense, eso realmente no es un cuidado o es la manera como se moviliza un paciente para cambiarle el pañal. Jamás, ¿verdad? Entonces, ¿qué han hecho ustedes? ¿Le han enseñado a la familia cómo es la manera correcta? Y yo he aprendido tanto de enfermería, cómo movilizar a un paciente, cómo se hace la cama de manera correcta, para qué se utiliza la sábana movible, por ejemplo, ¿verdad? Y esas son cosas que una máquina, por muy inteligente que sea, o un robot, por muy inteligente que sea, jamás lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, yo creo que queda claro que en ningún momento vamos o nadie nos va a poder sustituir, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a convivir y tenemos que usar esto como una herramienta que nos va a ayudar para ser cada día mejor nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué es humanizar? Humanizar se define como el acto de adjudicar propiedades humanas, entendernos como seres humanos y por tanto aceptar que tenemos una serie de derechos implícitos indelebles, como la vida, la salud y la felicidad, y que además poseemos dignidad. Esta humanización es, pues igual, tratar al paciente como lo hacemos, ¿verdad? Con respeto, con cariño, con cuidado, al momento de que lo estamos bañando, si el paciente no está consciente y orientado, igual tenemos que respetar su dignidad, tenemos que estarlo tapando, lo bañamos de este lado, le damos la vuelta, y igual lo seguimos cubriendo
¿verdad? Respetando la dignidad del paciente, sobre todo porque en las habitaciones ustedes a veces están bañando un paciente y aunque tengan la puerta cerrada, tocan y entran, ¿verdad? Y así pasa, ¿verdad? El doctor va a entrar, ya se va y entonces tiene que entrar y entonces nosotros tenemos que cuidar por la dignidad de nuestro paciente. Entonces, para trasladar este concepto a los cuidados, es trascendental comprender que la persona es pluridimensional. Esto significa que tenemos muchas dimensiones, somos ricos en un montón de aspectos. Esto está enraizado profundamente en un sinfín de perspectivas que hacen que cada persona sea irrepetible y sea única. Aquí es donde también debemos de entender que, así como el robot que vimos en el video, puede tener gestos, se puede sonreír con nosotros. Lo que hace este robot es aprender de las conductas nuestras. De tanta repetición, él ya sabe que tiene que identificarse y en esta parte de acá tiene como un código QR, digamos, como el token que nos dan a nosotros. Y este código QR lo pone en la puerta y abre, pero eso es porque está aprendido y lo aprendió porque nosotros le enseñamos, ¿verdad? Entonces, somos irrepetibles y somos únicos, ¿verdad? Eso nadie nos lo puede quitar. Y nuestros pacientes tienen que ser cuidados de manera diferente porque son también seres distintos, seres diferentes, son seres irrepetibles y van a necesitar un cuidado diferente a cualquier otro. Entonces, la inteligencia artificial también nos puede ayudar a fortalecer la confianza, porque como les decía, nos va a ayudar a disminuir los errores diagnósticos y nos va a ayudar a reducir o a mejorar la seguridad del paciente en varios aspectos, ¿verdad? Como lo que les decía, ¿verdad? El medicamento correcto, el nombre correcto, el doble chequeo que tenemos que tener siempre. Y aquí tal vez es algo que debemos hacer muy importante y lo tenemos que tomar en cuenta. Al momento que nosotros actualmente vayamos a poner un medicamento o sepamos que van a poner una transfusión, tenemos que leer lo que dice la etiqueta del medicamento o lo que dice la etiqueta de la transfusión o de la nutrición parenteral y nos tenemos que fijar que corresponda al paciente al que vamos a ir a ver. ¿Y qué es el doble chequeo? El doble chequeo es llegar y preguntarle, muy buenos días, usted es don Roberto y su nombre, ¿verdad? Usted es don Roberto Ramírez, ¿verdad? Incluso pueden hacer un doble chequeo preguntándole o diciéndole sus dos nombres, sus dos apellidos o asociándolo a, qué sé yo, a su fecha de cumpleaños o algún dato que ustedes tengan ahí o su edad, por ejemplo, ¿verdad? Y así van a doble chequear si lo que ustedes van a administrar está correcto. Esto es sumamente importante y pues en este caso, pues la inteligencia artificial nos puede ayudar para esto, pero lo que les decía, jamás va a sustituir nuestro criterio y nunca va a sustituir que si al paciente que antes estaba en la habitación 4 ahora está en la habitación 8 y resulta que se llaman igual, porque nos ha pasado o no, que tenemos dos pacientes que se llaman igual, que es, qué sé yo, don José, ¿verdad? Y los dos son don José, solo que uno es don José Pérez y el otro don José Ramírez, y se nos hacen bolas. Y resulta que le vamos a poner lo de don José Pérez a don José Ramírez o al revés. Y eso no puede suceder, ¿verdad? Entonces debemos de implementar nosotros siempre este doble chequeo. Entonces, al final, el tiempo valioso para tener la conexión con el paciente, para poderle decir más allá de todo lo que dicen los monitores y de lo que yo estoy viendo en el expediente o lo que diga la máquina o lo que diga el análisis de la inteligencia artificial, ¿cómo se siente usted de verdad? Porque puede pasar de todo, pero el paciente o no, o se siente muy bien o no se siente bien, ¿verdad? Y eso solo lo vamos a saber nosotros. Y este acto que puede ser pequeño
puede transformar la experiencia del paciente. Entonces, las palabras simples, ¿cómo se siente usted de verdad? Pueden abrir un diálogo profundo y transformar la atención del paciente. El paciente se va a sentir, como les dije antes, escuchado, se va a sentir querido, va a sentir que hay una empatía hacia él. Entonces, los cuidados transmitidos a través de una empatía, respeto y compasión buscan cultivar una serie de relaciones terapéuticas que trascienden a lo técnico, que trascienden a que le tomo la presión, a que le veo cómo está su temperatura, ¿verdad? Eso va a crear una, como dice acá, una relación terapéutica. A veces solo se necesita eso para que la persona se sienta mejor. Que ustedes lleguen en las mañanas y que le pregunten al paciente cómo está, cómo se siente, cómo pasó la noche y que el paciente se sienta acompañado. Porque cuando uno está ingresado en una habitación que no es la de uno, se siente mal, tiene miedo, tiene incertidumbre, ¿qué me va a pasar? Está con penas de que cómo, ¿qué voy a hacer para pagar? ¿Verdad? Porque esa es la realidad, pero que llegue alguien y que le dé a uno la mano y que le diga a uno cómo está, cómo amaneció, que lo trate bien, que lo ayude a ir al baño, sentir yo estoy aquí con usted, no se preocupe, yo le voy a ayudar. Si necesita algo, llámeme, yo estoy aquí para usted. Esas palabras hacen que cambie la experiencia completa del paciente. Entonces, abrazar el aspecto humano para promover la confianza en donde la persona se siente escuchada, valorada y activamente involucrada en su propio proceso de curación. Enfermería no busca solo aliviar el sufrimiento físico, sino dar apoyo emocional y espiritual, dando una atención integral que nutre el cuerpo y el alma. Esto jamás de la vida lo va a hacer una inteligencia artificial. ¿O qué creen ustedes? ¿Que no? Entonces, educación con el alma, ¿verdad? Podemos tener un plan para el paciente, para el momento del egreso o para el cuidado que le tenemos que dar, pero eso va a tener una personalización y el resultado va a ser que el cuidado personalizado va a ser motivador. Y entonces, la inteligencia artificial como base, la enfermera como alma. Acá esto lo que significa es que la inteligencia artificial nos puede dar un plan de cuidado, pero realmente quien pone el alma en este cuidado es enfermería. Técnicas de escucha entonces que pueden ser mejoradas por la inteligencia artificial, el análisis de la escucha activa, mirar a los ojos al paciente, el bucle de retroalimentación que es fomenta la autorreflexión y la mejora continua, reconocimiento de las emociones, y la colaboración humano-inteligencia artificial. Entonces, realmente el futuro es colaborativo. No tenemos que tener miedo, no tenemos que pensar en esto, al contrario, tenemos que recibir a esto que viene de una buena manera, aprender de esto, aprender a utilizarlo, ¿verdad? Y saber que es una herramienta más de trabajo, igual que cuando se inventó el estetoscopio o el esfigmomanómetro, ¿verdad? O cambiamos de los termómetros digitales, perdón, de mercurio a los digitales, ¿verdad? Igual es esto, ¿verdad? En ningún momento debemos de pensar que un robot nos va a venir a sustituir. Tenemos que verlo realmente como una aliada. Entonces acá, el futuro del cuidado requiere un nuevo tipo de liderazgo. Más manos que consuelan, más oídos que escuchan y más corazones que cuidan. Esto es lo que realmente quiero yo que se lleven de acá. Es lo que ustedes ya hacen. Es lo que hacen todos los días. Cuidar a los pacientes con el corazón, escuchar sus necesidades y consolarlo con sus manos. Entonces, es crucial que las enfermeras lideren la adopción ética de estas herramientas, asegurando que la tecnología sirva siempre al propósito fundamental del cuidado.
La empatía, la presencia y la esperanza que solo el contacto humano puede ofrecer. Entonces, en un futuro de máquinas que aprenden, recordemos siempre lo que no se puede enseñar. La máquina jamás va a entender la compasión de una mirada y la calma que va a dar el toque de sus manos. Esa es la magia que ustedes tienen. El poder que es irreemplazable y el verdadero milagro del cuidado de enfermería. Entonces, a no tenerle miedo a estas herramientas y a aprender de ellas. Y ahora vamos a ver un video que habla de la labor de enfermería, de lo que nosotros sentimos cuando empezamos a estudiar enfermería. Es un video que es hecho por una universidad donde les está dando la bienvenida, pero me pareció tan bonitas las palabras y creo que es lo que nosotros hacemos en nuestro día a día.